Hola, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidas al canal de Tips con Bricks este domingo, 6 de noviembre a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por conectaros. Estamos aquí hoy, otra tarde de odontología mínimamente invasiva, donde vamos a hablar de MIH. MIH, un dolor de cabeza en la mayoría de las clínicas dentales, porque hemos visto esta semana. Nos han dado los resultados de una encuesta que se le ha hecho a 600 profesionales y el resultado ha sido realmente alarmante. Hemos visto donde el 50% de la comunidad odontológica ha dado un falso diagnóstico y realmente estamos un poco asustados con este tipo de diagnósticos a una lesión de MIH, a una caries, a una lesión de MIH. Entonces, hemos invitado a esta sesión de Tips con Bricks a la doctora Rocío Lasso. Es una doctora que la invitan en la mayoría de las sociedades odontológicas, está siendo invitada, está dando conferencias en todo el mundo, así que las voy a pasar con ella porque tiene muchísima experiencia en este tipo de lesiones y para que les dé las soluciones a este tipo de lesiones y que puedan hacer los tratamientos con los tips que van a escuchar de ella. Encantado de tenerla aquí. No sé si ya me está escuchando, Rocío. Ahora sí. Por aquí, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto, Supongo que el perfecto. resto también. ¿Tú me escuchas a mí? Excelente. ¿Vamos a compartir la pantalla? Sí, dale a compartir pantalla. Yo espero mientras tanto. Y yo diría que ya les voy dejando en manos de ella porque es una verdadera eminencia en el tema de odontología mínimamente invasiva y les va a dar un montón de tips y un montón de ayudas que van a ver lo sencillos que son. ¿Qué tal? ¿Cómo va con la pantalla? Un momento, no sé, ¿se ve algo? A ver, yo mientras tanto estoy dando todavía acceso a cada vez más gente que se está conectando. Un momento. Sí, mientras que aquí... Voy a ver la pantalla, si la puedo compartir desde aquí, o te doy acceso a que la puedas compartir. Un momento. Aquí. Sí. A ver, aquí estamos. ¿Sí? Algo está pasando. Yo veo Rocío Lazo empezar a funcionar compartir. O sea que supongo que si tienes ahora ya ha aparecido. Perfecto. Vamos a ver por acá. Bueno, entonces lo que les estaba comentando, les voy a dejar con la doctora para que vaya a empezar su conferencia. Es una conferencia que va a durar media hora y todo lo que tengan ustedes de preguntas, de dudas, las pueden escribir en el chat, se las pueden guardar para cuando acabemos, que va a haber una rueda de preguntas y respuestas directas que las van a poder formular de viva voz, o si prefieren en el chat las vamos a intentar responder todas una vez acabada la formación. ¿Qué te parece, Rocío? Momento, que algo ha pasado, que compartía... A ver. Ahora sí. Sí. Sí, no sé, ¿pueden ver la pantalla? Sí, yo la veo bien. Extraordinario. Vamos, un momento. Si quieren, mientras tanto, en el chat pueden escribir sus procedimientos, de dónde están, de dónde nos están viendo, que siempre nos gusta ver si está para ver un poco el reparto de dónde viene nuestra audiencia. Si todos son de España o todos vienen de fuera. Perfecto. Sí, No sé, por ahí, ¿se ve ahora sí la presentación? ¿Se ve todo, Axel? sí, se ve perfecto. Excelente, entonces yo creo que empezamos o damos un minutito más, tú dime. Podemos empezar porque ya llevamos 6 minutos, que luego no nos quedemos aquí faltos de tiempo. Sí, después me enrollo un poco y nos quedamos más de los 30 minutos. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces, como Axel comentó, esta semana él hizo una encuesta con un caso, ¿no?, de una pieza
que el diagnóstico era hipomineralización molar incisivo, pero se preguntaba si era o no era una lesión de caries. Pues esta imagen fue exclusivamente de una lesión de hipomineralización y en los encuestados más del 50% mencionó que era una lesión de caries. Entonces, por esta razón, Axel me comenta y me dice, Rocío, tenemos que hablar más sobre la hipomineralización molar incisivo, porque además la prevalencia en España es altísima. El 21% de la población española está ya diagnosticada con hipomineralización molar incisivo y cada día hay más y más casos. Entonces es importante porque muchas veces nos llegan a la consulta, las sabemos ya diagnosticar, pero el tratamiento se nos hace el dolor de cabeza. Entonces hoy vamos a ver cómo la hipomineralización molar incisivo nos acarrea tantos problemas, ¿no? En un mismo diagnóstico. Por ejemplo, el primero, los pacientes vienen pidiendo estética, el color que ha erupcionado la pieza dentaria es un color mucho más oscuro. Otro de los grandes problemas es que como el esmalte tiene déficit de minerales, es muy poroso, se fractura con mucha facilidad y además se retiene lo que es la placa bacteriana o el biofilm, y por lo tanto estos pacientes como tienen hipersensibilidad no se pueden cepillar bien en esa zona, conclusión, desarrollan lesiones de caries. Y el último gran problema, la adhesión, es un fracaso. Muchos, y podemos decir, que hemos colocado composites en estas lesiones con hipomineralización molar incisivo, y ¿cuál fue el resultado? Que muchas veces el paciente se estaba despidiendo de nosotros y nos mostraba el pedacito del composite. Entonces, realmente es el dolor de cabeza actual de la odontología, y hay veces decimos, bueno, la verdad que prefiero no ver este caso, lo derivo porque es muy complicado trabajar con un paciente de hipomineralización molar incisivo. Como les comenté, la prevalencia es altísima en el mundo, especialmente en España, 21.1% de la población española. Miren, en Alemania, el 28.7% de los niños de 12 años ya han sido diagnosticados con hipomineralización molar incisivo, y en Reino Unido, en una ciudad llamada Leeds, el 40% de la población fue diagnosticada con hipomineralización molar incisivo. Entonces, esto realmente va cada día a más. Y no simplemente son casos simples, leves, los casos severos son el 28%. Entonces, tenemos que tener muy en claro qué es lo que está pasando. El conocimiento es el poder. Saber qué ocurre en la histología de estas piezas, qué es lo que está pasando en el esmalte, para nosotros poder saber exactamente cuál va a ser el plan de tratamiento y tener éxito en estos casos. Como todos sabemos, es un defecto cualitativo del esmalte, hay déficit de minerales, no confundirlo nunca con lo que viene a ser hipoplasia. La hipoplasia es un defecto cuantitativo, la hipomineralización molar incisivo es un defecto cualitativo del esmalte. Los primeros casos se observaron en Suecia en los años 70 y el 2001 el doctor Wirthem, que había recopilado muchos casos acerca de hipomineralización molar incisivo, le da la definición y dice, esto es un defecto del esmalte de etiología desconocida. Estamos 21 años después de esta definición y continuamos con la misma, porque no sabemos la etiología de la hipomineralización molar incisivo. Por lo tanto, no vamos a poderla prevenir. Es imposible porque no sabemos la etiología de la hipomineralización molar incisivo. Lo que sí sabemos es que tiene déficit de minerales. ¿Cuánto es el déficit de minerales que tienen nuestros pacientes con esmalte con hipomineralización molar incisivo? Un déficit de minerales de 20 a 25%. ¿Y cuánto es la cantidad, el porcentaje de minerales que tiene un esmalte sano? Un esmalte sano tiene de 95 a 98% de lo que es la matriz inorgánica, los cristales de hidroxiapatita. Si hacemos un ejercicio muy sencillo y muy rápido, restemos 95 menos 25, tenemos 70%. Quiere decir que un esmalte con hipomineralización molar incisivo tiene 70% de material inorgánico. Si lo comparamos con la dentina, miren aquí, la dentina también tiene 70% de material inorgánico. Entonces,
si damos a una conclusión, las características de un esmalte hipomineralizado se van a asemejar más a lo que viene a ser la dentina en cuanto a lo que es cantidad de minerales, más que a un esmalte sano. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a realizar algún tipo de restauración. Pensar que estamos restaurando, vamos a utilizar materiales, pero que también tengan muchísima, ¿no?, combinación con lo que viene a ser la dentina. El otro tema importantísimo es el siguiente. No solamente hay un déficit de minerales, también vamos a encontrar alta presencia de proteínas. Estas proteínas van a ser los inhibidores del crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. Y dentro de las proteínas vamos a tener que tiene abundante cantidad de albúminas, colágeno tipo 1, alfa 1 antitripsina y antitrombina. ¿Qué vamos a encontrar entonces como características? Que este esmalte va a ser un esmalte muy poroso, muy frágil para las fuerzas de la masticación. Sus propiedades son mecánicas, son muy bajas, tiene bajo módulo de elasticidad. Y también tenemos que el biofilm se va a adherir con mucha facilidad en esta zona. ¿Y qué se ha visto? Últimos estudios mencionan que el biofilm que desarrollan los pacientes con hipomineralización molar incisivo es muy semejante al biofilm de los pacientes con enfermedad periodontal. Entonces, aquí tendríamos que decir, nuestros pacientes van a tener que tener un riguroso control de la placa bacteriana, pero va a ser imposible, porque muchos, si no decimos el 100% de nuestros pacientes, tienen problemas de hipersensibilidad. Así que el cepillado les cuesta muchísimo, no pueden cepillarse fácilmente. Como conclusión, ¿qué pasa? Van a desarrollar caries dental. Entonces, las piezas con hipomineralización molar incisivo tienen alta prevalencia a desarrollar lesiones de caries. ¿Y cómo vamos a eliminar esas lesiones de caries? Pensar, vamos otra vez, recordemos ese ejercicio que hemos realizado de comparar el esmalte sano, el esmalte hipomineralizado en cuanto a la cantidad de minerales y que se asemeja más a lo que es la dentina. Usar la turbina aquí va a ser totalmente negativo. ¿Por qué? Porque la microdureza de un esmalte hipomineralizado es de 69 nubs. Si lo comparamos con la microdureza de una fresa diamantada, la fresa diamantada tiene una microdureza de 7000 nubs. Entonces, obviamente este esmalte se va a desmoronar rápidamente cuando trabajemos con turbina. Y el esmalte no solamente es el único que tiene déficit de minerales en una hipomineralización molar incisivo. Vemos que también la dentina va a tener una zona muy grande de dentina interglobular, aquella zona de dentina que no tiene minerales. Entonces no vamos a tener minerales ni en el esmalte ni una cantidad de minerales adecuadas en la dentina. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la remoción de la lesión de caries en hipomineralización molar incisivo? Vamos a hacer una remoción selectiva. Olvidémonos, obviamente, de la turbina y vamos a buscar otras herramientas. Y cuando menciono también turbina, estoy mencionando también algún removedor selectivo que, obviamente, como las fresas de carburo de tuxteno, que también tienen una microdureza de 1600 nubs y que no es totalmente recomendable para trabajarla, para remover lesiones de caries en hipomineralización molar incisivo. Las cucharillas, otro tema que también hay que tener mucho cuidado. Hay que trabajar con cucharillas que no sean filudas, no hacer mucha palanca, porque varios seguramente les ha pasado que al remover lesiones de caries en piezas con hipomineralización molar incisivo, estas se han fracturado en la zona del esmalte hipomineralizado. Entonces aquí lo ideal es trabajar una remoción biomecánica, trabajar con un removedor que sea a base de simplemente una enzima, en este caso Brix 3000, trabaja solamente la remoción a base de la enzima de la papaína. Como tiene la tecnología EVE, no necesita tener ningún otro componente, ejemplo la cloramina, que ayude a la remoción. El que no tenga cloramina también es un beneficio en el caso de la hipomineralización molar incisivo, porque recuerden, estos pacientes padecen de hipersensibilidad y la cloramina puede acentuar la hipersensibilidad. Así que no se recomienda trabajar con agentes químicos en lo que viene a ser un esmalte hipomineralizado. ¿Cómo trabaja la papaína?
La papaína solamente va a eliminar la lesión de caries. No se preocupen que van a fracturarse el esmalte hipomineralizado. ¿Por qué? Porque la papaína solamente elimina cuando hay ausencia de la alfa-1 antitripsina. Ejemplo, en una lesión de caries en la dentina infectada, no vamos a encontrar alfa-1 antitripsina, pero en la dentina afectada sí vamos a encontrarla. Entonces, el Brix 3000 solo va a remover exclusivamente la dentina infectada y va a preservar al máximo a la dentina afectada. En el caso de la hipomineralización molar incisivo, vimos que tenía abundante cantidad de proteínas el esmalte con hipomineralización molar incisivo. ¿Y cuáles eran las proteínas? Teníamos ahí las albúminas y sobre todo teníamos la presencia del alfa-1 antitripsina. Entonces el Brix 3000 no te va a fracturar, no te va a dañar el esmalte hipomineralizado. Es más, va a tener otras ventajas que ahora les voy a explicar. Vamos a ver entonces si tenemos un caso de una lesión de caries en una pieza afectada con hipomineralización molar incisivo. Simplemente aplicamos el gel, esperamos 2 minutos y luego de los 2 minutos empezamos a hacer la remoción, recuerden, con una cucharilla sin filo. Aquí no hay necesidad de hacer ningún tipo de presión y tenemos aquí ya el esmalte sin lesión de caries, no tenemos la dentina infectada que la hemos removido y observamos que no hemos desmoronado el esmalte hipomineralizado. La sensibilidad es otro gran dolor de cabeza en la hipomineralización molar incisivo. ¿Y por qué ocurre? Por la inervación. Vamos a comparar, aquí en este estudio compararon un esmalte hipomineralizado, ¿qué pasaba en el cuerno pulpar? Versus lo que pasa en un cuerno pulpar de un esmalte sano. Y si comparamos, miren aquí la cantidad de lo que viene a ser la inervación. Es mayor en un esmalte hipomineralizado que en un esmalte sano. Esto te da como respuesta que obviamente estos pacientes tienen hipersensibilidad, que no se puede controlar obviamente con AINES y algunos dicen ni siquiera con morfina. ¿Cómo podemos hacer un verdadero control de la hipersensibilidad en estos pacientes? Podemos trabajar combinando pastas de hidroxiapatita al 10% con nitrato de potasio. Se hace una mezcla homogénea y esto lo que va a hacer es que después de 15 minutos uno puede atreverse a lavar y secar y el paciente no tenga hipersensibilidad y te deje trabajar. Aquí recordemos, odontología mínimamente invasiva es no trabajar con anestesia, no trabajar con turbina. Entonces, para controlar la hipersensibilidad en nuestros pacientes y no tener ningún problema durante la remoción o cuando estamos colocando los materiales restauradores, podemos trabajar combinando la pasta de hidroxiapatita con el nitrato de potasio, proporciones iguales, colocamos ambas pastas, 15 minutos, lavamos y secamos y ya hemos controlado la hipersensibilidad en nuestros pacientes. El siguiente problema, el problema de la adhesión en la hipomineralización molar incisivo. ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos ácido ortofosfórico para grabar este esmalte con hipomineralización molar incisivo? El patrón de grabado que vamos a lograr va a ser un patrón de grabado tipo 3, que es el peor. No va a poder haber una penetración del adhesivo en ese esmalte porque obviamente el patrón es totalmente desorganizado. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Decir, en el caso de hipomineralización molar incisivo, no usaré más composites. No es así. Recuerden, el conocimiento es el poder y por eso nos acompaña aquí el búho del conocimiento, que debemos de recordar qué es lo que tiene de abundante este esmalte. Tiene abundante cantidad de proteínas y son las proteínas las que hacen que tú tengas ese patrón de grabado tipo 3. Eliminemos esas proteínas. ¿Y cómo vamos a lograr esa eliminación? Realizando la desproteinización. En un primer momento se pensó en una desproteinización utilizando hipoclorito de sodio, que es extraordinario en remover los componentes orgánicos, pero el gran detalle ha sido que sí, mejora muy bien la adhesión, pero puede causar efectos secundarios, como es inflamación de la pulpa, especialmente en dientes permanentes jóvenes, que son realmente las piezas que estamos trabajando con la hipomineralización molar incisivo. Y como son muy, muy porosas, entonces tenemos este gran riesgo al trabajar con un químico como el hipoclorito de sodio. Entonces, actualmente se prefiere desproteinizar. ¿Con quién? Con una enzima como la papaína que está presente en Brix 3000. Además, como les dije, Brix 3000 es libre de
cloramina, lo que hace que no tenga ningún químico, ningún riesgo para poder inflamar esa pulpa. Aquí están los estudios que comparan la desproteinización utilizando papaína versus la desproteinización con hipoclorito de sodio y los resultados son iguales, solo que no vas a tener el riesgo de inflamar la pulpa. ¿Cuáles son los errores clásicos que cometemos muchas veces en la hipomineralización molar incisivo? El trabajar con la turbina, porque ya saben lo que viene a ser la microdureza de ese esmalte hipomineralizado es de 69 nubs y el de la turbina con la pieza o la fresa de diamante es de 7000 nubs. El otro error, la desproteinización, que queremos trabajar con composites, queremos hacer un grabado y luego la aplicación del adhesivo sin haber desproteinizado. Vamos a ver lo que sucedió en este caso, donde obviamente fue el error clásico, trabajar con turbina y no trabajaron lo que fue la desproteinización. Vemos que la pieza 2.6 está con un diagnóstico de hipominización molar incisivo. Aquí obviamente se les cayó 3 veces el composite, decidieron colocar una incrusta, pero tampoco hicieron una buena preparación, no desproteinizaron ese esmalte hipomineralizado. Ven aquí, no hay un buen sellado. Conclusión, se cayó la incrustación. Y para pensar ellos que podían mejorar esta adhesión y retención, decidieron ampliar la caja. Al utilizar la turbina, obviamente, ¿qué es lo que sucedió? Cayeron a lo que es el cuerno pulpar y terminaron haciendo una endodoncia innecesaria. La incrusta muy bien, pero nuevamente no desproteinizaron ese esmalte y como vemos tampoco hay un buen sellado. Esos son los errores. ¿Qué otro error más tenemos? La elección también del material. Si decimos los ionómeros son los perfectos para la hipominización molar incisivo, hay que tener en cuenta que ionómero es el que vamos a trabajar. Si el ionómero solamente tiene como componente el flúor, recuerden que el flúor solo trabaja si tiene presencia de iones calcio y fosfato y forma la fluorapatita, que es el agente remineralizante. Pero en una hipominización molar incisivo tenemos déficit de minerales, por lo tanto la formación de la fluorapatita no va a ser fácil. Entonces, aquí lo ideal es trabajar con materiales restauradores que sean bioactivos, que tengan como componente el estroncio. ¿Y qué nos va a ayudar el estroncio? Nos va a ayudar a imitar lo que era la biomineralización, porque el estroncio tiene las mismas características que el calcio. Cuando lo vemos aquí en la tabla periódica, miren, el calcio y debajo del calcio está el estroncio. Por eso es que la incorporación del estroncio en estos ionómeros van a hacer que estos sean bioactivos, van a tener un mayor potencial de ser antibacterianos y además también van a ayudar a controlar la hipersensibilidad y mejorar un excelente sinergismo del flúor, porque ya el flúor no va a necesitar de los iones calcio y fosfato que encuentre en el tejido, sino que el estroncio se los está aportando y entonces se va a formar lo que es la estroncio-flúor-apatita. Es aquí, por eso es que los ionómeros, sobre todo los de alta viscosidad que contienen estroncio, son los más recomendados en la hipominización molar incisiva. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de los casos que nos lleguen a nuestra consulta? Lo primero, el control de la hipersensibilidad. Recuerden combinar las pastas de hidroxiapatita al 10% con el nitrato de potasio. Colocamos, ¿no?, la combinación de ambas pastas, 15 minutos, lavamos y secamos y listo. Lo siguiente, controlar muy bien el biofilm en estos pacientes. Ya que hemos controlado la hipersensibilidad, vamos a poder controlar perfectamente. Si tenemos un caso de hipomineralización molar incisivo y caries, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, no se trabaja con anestesia, solo se controla la hipersensibilidad. Para la remoción selectiva biomecánica vamos a utilizar el Brix 3000, 2 minutos, luego hacemos la remoción y aplicamos inmediatamente un ionómero modificado con resina de alta viscosidad que tiene estroncio, como es el Riva Light Cure de alta viscosidad. Y tenemos el caso resuelto. ¿Qué ocurre si los pacientes nos piden máxima estética? Quiero lo máximo de la estética para mi hijo, por ejemplo, en este caso. Luego que hemos realizado lo que es el control de la hipersensibilidad,
Luego hemos hecho la remoción selectiva con el Brix 3000, que también en este caso, como vamos a trabajar con resina porque nos están exigiendo la máxima estética, estamos utilizándolo como agente desproteinizante. Vamos a hacer la famosa técnica sándwich, un ionómero con estroncio como base y luego el composite. Aquí ven, aplicamos el Brix 3000, 2 minutos, la remoción, ya está todo preparado, hemos removido la lesión de caries y además está ya listo desproteinizado. Colocamos como base el Rivalite Cure de alta viscosidad. Ya podemos grabar, acá ya no va a haber un patrón de grabado tipo 3 desorganizado, sino un patrón de grabado ya apto para poder colocar un sistema adhesivo universal con preferencia con MDP y luego, obviamente, el composite. Veamos aquí el preoperatorio, 12 meses de control, 18 meses de control y ya no nos ha pasado lo que comúnmente pasaba, que los composites se te caían en la misma cita o el paciente te llamaba a la semana diciéndote que el composite se les había caído. ¿Qué pasa en las lesiones de caries profundas en estas piezas afectadas con MIH? Aquí igual, no anestesia, controlar siempre la hipersensibilidad, se realiza la remoción selectiva biomecánica y la desproteinización, porque aquí vamos a trabajar también con composite, y en ese momento, como estamos muy próximos a la pulpa, un recubrimiento pulpar indirecto con un material bioactivo que fue el biodentine, se aplica el biodentine, y luego se coloca el sistema adhesivo universal con MDP sobre el biodentine y también sobre el esmalte, se aplica bien, fotopolimeriza y luego el composite. ¿En qué vamos a ver aquí? 12 meses de seguimiento, todo perfecto, 24 meses de seguimiento, todo muy bien. Este otro caso es un caso de un paciente que 7 veces se le intentó hacer una restauración con composite en esa molar. ¿Qué está pasando? Una lesión de caries con posible compromiso pulpar, igual. Solo que esta vez, en lugar de realizar la restauración en la misma sesión, después de haber hecho la remoción selectiva biomecánica con el Brix 3000 y la desproteinización, se colocó el biodentine y se cerró todo, se selló completamente la cavidad. Se esperaron 4 semanas y luego de esas 4 semanas se baja el biodentine y ya se trabaja lo que viene a ser el grabado, pero aquí ya no sería selectivo, acá vas a grabar también el esmalte hipomineralizado y también el biodentine, luego sistema adhesivo universal con MDP, que es lo más indicado para una buena adhesión con los biocerámicos, y el composite. Y por último, este otro caso, tenemos una lesión de caries profunda con posible compromiso pulpar en una molar afectada con hipominización molar incisivo. ¿Cuál va a ser el protocolo? Sin anestesia, control de la hipersensibilidad, combinando, recuerden, las pastas de hidroxiapatita al 10%, el nitrato de potasio, se combina, 15 minutos se espera, se lava, se seca, y empezamos a aplicar el Brix 3000. Recuerden, esperamos 2 minutos, empezamos a hacer la remoción selectiva biomecánica, y en este caso vamos a ver que hay una exposición pulpar. No te preocupes porque el Brix 3000 no tiene cloramina, no es citotóxico para la pulpa, el paciente no va a tener ninguna molestia durante la remoción a pesar de que tengamos la exposición pulpar. Decidimos en este caso sellar toda la cavidad con un biocerámico, biodentine, se esperó 4 semanas y luego de las 4 semanas se realizó la restauración definitiva con el composite. 12 meses de seguimiento, 18 meses de seguimiento, 24 meses de seguimiento. Podemos observar entonces cómo podemos hacer muy sencillo, ¿no? El tratamiento, un tratamiento estético y mínimamente invasivo en pacientes con hipominización molar incisivo y que ya no tengamos ese gran dolor de cabeza cuando atendamos a nuestros pacientes diagnosticados con hipominización molar incisivo. Como les digo siempre, el conocimiento es el poder, y si es que quieren aprender más acerca de lo que viene a ser el uso del Brix 3000 para los tratamientos de terapia pulpar vital, tanto en piezas permanentes como en piezas deciduas, cómo favorece a que luego uno pueda trabajar con los biocerámicos, los invito el próximo domingo 13 para hablar de lo que es terapia pulpar vital en piezas permanentes y en piezas deciduas. No sé, Axel, si por ahí alguien tiene alguna pregunta en el chat que has estado viendo por ahí.
Sí, sí, hay bastantes preguntas. Bueno, yo en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos esta media horita hoy domingo y muchísimas gracias también por anunciar que la semana que viene te volvemos a tener aquí con nosotros. Siempre es un placer escucharte, siempre es un placer aprender todo lo que tienes para compartir. Y bueno, la verdad es que esto que comentábamos al principio, ¿no? La alarmante noticia de esa encuesta que al final vemos en que el tratamiento en MIH, por lo que he estado escuchando, es un tratamiento sencillo, se puede gestionar rápidamente, no es muy aparatoso si se sabe cómo hacer, pero yo he visto que hay una clave que puede ser el fallo, ¿no? Que es dónde está la capacidad de diagnóstico. Creo que radica ahí que se pasa por alto, ¿no? Una caries en un MIH o se diagnostica que hay caries en un MIH y entonces se trabaja como si fuera Se caries, pero trabaja, luego no lo es. ese es el gran error, que muchas veces se confunde, ¿no? Una lesión de hipomineralización con una lesión de caries, y claro, se trabaja como tradicionalmente la turbina, y hemos visto que en un esmalte con déficit de minerales, con una microdureza de solo 69 NUPS, versus la microdureza de lo que viene a ser la fresa diamantada de 7000 NUPS, hace que se te desmorone completamente ese esmalte, ¿no? Entonces ahí es un gran riesgo que tenemos cuando no podemos diagnosticar, ¿no? Cuando tenemos esa duda del diagnóstico. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Podemos hacer alguna terapia o podemos hacer algún tips con bricks que enseñe a diagnosticar? Sí, sí, ¿Podemos sí, podríamos. Hoy día como que hemos dado los tips para los que ya un poco tienen casos de hipomineralización molar incisivo y que es el dolor de cabeza, pero podríamos dar uno como para ayudar al diagnóstico, ¿no? Cómo diagnosticar y los tips más rápidos para que uno pueda rápidamente identificar, ¿no? Y diferenciar entre una lesión de hipomineralización y una lesión de caries, ¿no? Y cuando hay ambas, porque hemos visto ahora que tenemos hipomineralización y caries. Perfecto. Entonces, ahí siempre estén atentos, síganos en las redes. Yo ahora voy a pasar a las preguntas que me estoy leyendo aquí, pero síganos en redes porque entonces vamos a ir avisando cada vez que haya algo, un nuevo Tips con Bricks, que probablemente vaya a ser cada 2 domingos, quizás cada domingo, depende, vamos a irlo viendo. También disponibilidad de la doctora, porque no siempre está aquí con nosotros. Y bueno, en base a su disponibilidad y la frecuencia, pues yo creo que los domingos por la tarde vamos a empezar a dar con cierta frecuencia este programa de Tips con Bricks con todo este tipo de consejos, ¿no? Y de guías y de ayudas. Entonces voy a empezar a leer desde la primera pregunta. Nos preguntan desde Murcia qué es la EVE, o sea, qué es la tecnología EVE, estudios bien encaminados, estoy viendo aquí. Entonces digo no, la EVE no es estudios bien especiales, se están poniendo, es lo que es la emulsión buffer encapsulante. Es una tecnología de bioencapsulación de la papaína y, como explicaste, Rocío, y corrígeme si me equivoco, es una tecnología que deja a la papaína totalmente estabilizada para no perder todas sus propiedades, que son las que mencionaste Exactamente, antes, que son las exactamente. propiedades Y por eso no antibacterianas. necesita ninguna ayudita, ningún componente extra, como es el caso de la cloramina, ¿no? Porque existen otros removedores que también tienen papaína, pero como no está encapsulada, tiene que ser combinada con cloramina para potencializarla, para que esa inestabilidad no sea el fracaso en la remoción, ¿no? Pero la tecnología EVE hace que obviamente la papaína siempre sea estable a cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de pH, y entonces no necesita ninguna ayuda para poder ella sola, la papaína, poder remover la lesión, ¿no? Correcto. Bien, muchas gracias. Y luego la siguiente pregunta, que viene dirigida aquí a todos: ¿cuándo usaríamos, no, si el paciente viene con dolor en caso de exposición, no pone anestesia? No, ahí es que lo que pasa es que primero, y eso sería ideal si quieren asistir a la próxima semana,
poder también, ¿cuándo se hace terapia pulpar vital? La terapia pulpar vital es cuando el diagnóstico es pulpitis reversible. Si el paciente está ya con dolor, ¿no? Ese paciente que se levantó en la madrugada con dolor, el diagnóstico obviamente no es pulpitis reversible, es una pulpitis irreversible y ya no estaríamos hablando de una terapia pulpar vital. Entonces acá siempre el diagnóstico juega el rol importantísimo para la decisión del tratamiento. Muy bien, importante. Y luego nos pregunta también, ¿la remoción selectiva se hace después de desproteinizar con Brix 3000? Lo que pasa es que cuando tienes un esmalte hipomineralizado y además tienes una lesión de caries, primero aplicas el Brix 3000, los 2 minutos, realizas la remoción, pero a la vez estás trabajando también la desproteinización. Estás haciendo las dos situaciones. Si solamente quieres desproteinizar y no remover caries, porque simplemente es una lesión de MIH, pero que no tiene caries, y quieres mejorar la adhesión, lo trabajas al Brix 3000 solo como un agente desproteinizante y aplicas 1 minuto, lavas secas y ya colocas el ácido ortofosfórico, tu sistema adhesivo y todo va. Importante aclaración. Así que no solamente se piensen que es un desproteinizante, o sea, mejor dicho, la estructura principal, el concepto principal de Brix 3000 es un removedor de caries. Lo que pasa que como buen removedor de caries que es y no necesita ningún tipo de químico, estoy entendiendo bien, el producto tiene muchas más aplicaciones, así, pero lo que es la aplicación truncal es un removedor de caries y consigo lleva todas las demás aplicaciones y todas las demás posibilidades que nos ofrece este fantástico producto, ¿correcto? Sí, sí, sí. Estaba leyendo una pregunta de la doctora María Dolores, que preguntaba cuántas veces se aplica el Brix 3000 o solo es una aplicación es suficiente. Bueno, primero, mi consejo, los que están iniciándose en lo que es la remoción selectiva biomecánica, apliquen 2 veces el Brix. Y además, ¿por qué? Porque el color del gel es un color celeste, ¿no? Transparente, pero cuando entra en contacto con la dentina infectada, que es en el momento que la papaína se desencapsula y entra en contacto con la infectada, donde están ahí las bacterias, se vuelve el gel de color turbio. Si nosotros removemos toda la dentina infectada y luego aplicamos una segunda aplicación del Brix 3000, y nos vamos a dar cuenta que si el color no cambia a ser turbio, es que ya estamos en la dentina afectada. Entonces nos va a ayudar hasta que nosotros tengamos, obviamente, la experiencia y la destreza trabajando con la remoción biomecánica. Perfecto. También nos están preguntando, ¿se puede utilizar en esmalte sano el Brix? Como agente desproteinizante. En un esmalte sano también se puede usar como agente desproteinizante, por ejemplo, en los casos de los sellantes. A muchos nos colocamos sellantes porque es una de las mejores medidas de prevención en fosas y fisuras, pero sabemos que se nos caen con mucha facilidad. ¿Y por qué? Porque la capa más externa del esmalte, estamos hablando de esmalte sano, es una capa que tiene aprismática y eso hace que tampoco tengas una buena adición. Esa capa aprismática también tiene cierta cantidad de proteínas que trabajando con el Brix desproteinizas y así mejoras la adhesión de los sellantes en fosas y fisuras. Así que podrías trabajar muy bien el Brix en esmalte, pero como agente desproteinizante. Fantástico. Uh-huh. Siguen preguntando muchísimas, a ver, que voy por paso. ¿Qué actuación preventiva hay que llevar a cabo en estos molares cuando son diagnosticados y aún no están cariados? ¿Qué No, material es el más apropiado para colocar en estos molares recién erupcionados? Pastas floradas con 1500 ppm. no, recuerda que la pasta florada, y ahí está el estudio que mostré, un estudio que se trabajó con un barniz de flúor, y se ve que obviamente el flúor no actúa sobre la hipomineralización, no le va a dar minerales. ¿Por qué? Porque el flúor necesita de iones calcio y fosfato para formar fluorapatita. Entonces, realmente aplicar flúor pensando que le estás dando minerales al esmalte hipomineralizado es un gran error. ¿Para qué trabajas el flúor? Para prevenir caries en hipomineralización molar incisivo. Es muy distinto en utilizar el flúor como materia de
prevención, pero no para darle y aportarle minerales. Los materiales adecuados son los materiales bioactivos. Se pueden trabajar muy bien con ionómeros con estroncio para sellar las fosas y fisuras. Cuando erupcionan estas piezas y aún no ha habido fractura, se puede colocar un sellante ionomérico con estroncio, y si ya hay fractura, podemos colocar los materiales restauradores a base de ionómero o ionómero modificado con resina que tengan estroncio. Leí una pregunta que decían qué diferencia hay entre lo que viene a ser el Riva Self Cure. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre Riva Light Cure y Self Cure? El Light Cure es modificado con resina, por eso es que necesita fotopolimerizar, y el Self Cure es exclusivamente solamente ionómero, no tiene resina, por lo tanto es de autopolimerización. Esa es la diferencia entre el Light Cure y el Self Cure. Rocío Zambrana pregunta, usando el BRICS 3000, entonces no se necesita me imagino que es desproteinizar con el hipoclorito. No, ya te olvidas del hipoclorito. Además, recuerda, ¿cómo es un esmalte hipomineralizado? Es un esmalte muy poroso y por lo tanto es mayor el riesgo al trabajar con hipoclorito de sodio. Entonces, ya nos olvidamos del hipoclorito de sodio como agente desproteinizante en hipominización molar incisivo, ¿no? María José pregunta, ¿podría utilizarse Teracal? Me imagino que será para el recubrimiento pulpar, ¿no? Sí, ¿se podría usar Teracal? Sí, un material bioactivo como el Teracal podrías utilizarlo, pero si ya estás trabajando con ionómeros que contengan estroncio, ya realmente podrías evitar trabajar con el Teracal, ¿no? Ya no sería necesario. Y si estás próximo a la pulpa, antes que utilizar un Teracal, que es obviamente un silicato tricálcico combinado con resina, es preferible utilizar un biocerámico que es 100% material bioactivo, que no tiene resina, como es el biodentine o el neoputi, que son biocerámicos, ¿no? Y me parece muy interesante también esta otra pregunta. ¿Se puede utilizar BRICS en hipomineralización leve antes de colocar una resina infiltrativa? Claro que sí. También estás mejorando ahí la adhesión, estarías mejorando y ya no tendrías ese patrón de grabado tipo 3 totalmente desorganizado que hace que el adhesivo no penetre bien y por lo tanto no tengas una buena adhesión. Perfecto. Bueno, estoy viendo un montón, pero bueno, yo al final pienso, porque estamos justísimos de tiempo ya, pueden escribir mensajes en nuestro directo mensaje de Instagram, por ejemplo. Pueden empezar a seguirnos en BRICS 3000 Hispana en Instagram y allí vamos a responder todas las preguntas que tengan durante estas próximas horas, días de la semana siguiente. Y yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí, para que todos puedan retomar su Sí, sí, agenda sí. de fin de semana y no hayamos irrumpido en exceso en su tarde familiar o de ocio. Simplemente era esta idea, ¿no?, de ofrecer algo fresco, algo rápido, algo que abra un poco lo que es el conocimiento, que acerque el conocimiento a sus consultas, para que ya puedan el lunes empezar a ver este tipo de pacientes con este tipo de lesiones de una manera mucho más confiada y, como decía Rocío al principio, que no estén mirando a ver a quién le pasan el caso Exacto. y Sí, sí, y contratan ahora este. ustedes van a decir, pásenme a mí todos los casos de hipominización molar incisivo. Así Y si está. tienen Nosotros, alguna duda también, yo encantadísima, me escriben por Instagram o por Facebook a Rocío Lazo Training Center y encantada de poderos ayudar, me pueden enviar las radiografías, fotos de sus casos y los podemos trabajar juntos, ¿no? exacto. Ahora, cualquier cosa, cualquier material que vean que no tienen en sus cajones, pueden, por ejemplo, mañana ponerse en contacto con el distribuidor que les invitó a esta presentación, a esta formación hoy domingo. El mismo enlace que recibieron, le escriben, oye, ¿quiero este material o quiero saber más acerca de este tipo de formaciones? También nos pueden escribir, como les comentaba antes, a través de Instagram, en nuestro Instagram, BRICS 3000 Hispana. Vamos a estar totalmente abiertos a recibir todo tipo de preguntas.
Y bueno, y en breve vamos a subir los carteles del próximo Tips con Bricks el día 13, que volverá a ser a las 7 de la tarde con la doctora Lazo y que les va a hablar de cómo y qué importante es aplicar una remoción biomecánica cuando nos encontramos caries muy profundas antes de hacer lo que sería una pulpotomía o una endodoncia, y van a ver lo bueno y lo interesante que es hacer estas terapias pulpares vitales que hoy tan de moda están. Exacto, y de esa manera, Axel, quitarnos también, ¿no? Que vemos una lesión de caries profunda y ya condenar esa pieza a una endodoncia, y que actualmente la Sociedad Europea de Endodoncia promueve mucho lo que es la remoción selectiva en estas lesiones de caries profundas y el uso de materiales bioactivos como los biocerámicos para lo que es terapias pulpares indirectas y directas, ¿no? Así que los invito el próximo domingo para hablar de todo lo que es terapia pulpar vital. Vamos a hablar desde el diagnóstico y luego cómo realizar una remoción selectiva para evitar hacer estas endodoncias innecesarias y realizar tratamientos de terapias pulpares indirectas o directas. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. Como dije antes, un placer y nos vemos en 7 días. Excelente, muchísimas gracias, Axel, por la invitación. Nada, a ti. Muchísimas gracias y gracias a todos vosotros por estar aquí y a todos los distribuidores que han hecho posible que esta información llegue a vuestras manos. Un fuerte abrazo, un besito a todos. Feliz domingo, feliz tarde.